Estamos aquí con el padre Hermenegildo, el padre Gildo como cariñosamente lo conocemos, y nos va a platicar un poco sobre su vida. Sí, gracias porque me hacen esta invitación. Con mucho gusto y para la gloria de Dios Padre, acepto y lo quiero hacer y con gratitud siempre. Yo le digo a Jesús, aquí estoy tu gratitud. He nacido el 13 de abril de 1941 en San Agustín, en Xochitlán, Hidalgo. Y me han preguntado algunas personas, Padre, ¿de dónde es? Yo les digo, soy del cielo y estoy de paso. Ya la base la he dicho antes. Y mi mamá, mi papá, con mis hermanos, somos 12. Yo soy el cuarto de los 10 hermanos, 9 hombres y una mujercita. Y me platicaba mi mamá que antes de que yo naciera, como era muy religiosa, iban a la misa a la iglesia en San Agustín, en el Xochitlán, y ahí me decía que el sacerdote le había dado la comunión bajo las 2 especies, el vino consagrado y la hostia consagrada en la comunión. Antes no se acostumbraba, a veces se ha hecho por excepción también por la celebración en la que se vive. Y también me decía mi mamá que cuando yo nací, en mi espalda de aquel entonces niño, que tenía yo como un mantito, y yo me pongo a pensar que era como lo que se usaba antes para revestirse uno con los ornamentos para celebrar la Eucaristía, el amito. Ahora ya no se ocupa, pero se llegó a ocupar. Y también otro detalle que me decía mi mamá, mi papá, que yo no hablaba. Tenía yo unos 7 años, yo no hablaba. Entonces se les ocurrió invitar a un vecino, José Chávez se llama, con el tiempo se trasladó a Poza Rica, aún no sé si aún hoy viva, pero fue como de compadre de mi papá, mi mamá, y para ser mi padrino a la iglesia, para orar por mí, que me concediera el poder hablar. Y el sacerdote que entonces se encontraba ahí, me recibió junto con mi papá, mi mamá y mi padrino José Chávez. Oraron y el padre tomó la llave del sagrario y como que abría el sagrario de mi boquita en aquel entonces para que Dios me soltara la lengua o las glándulas o yo no sé qué, para que pudiera yo hablar. Desde aquel entonces yo he empezado a hablar. Y le doy gracias al Señor, porque si no me hubiera concedido el don de hablar, no estaría aquí. Bien, ese es un rasgo muy personal que recuerdo con grande gratitud. ¿Y usted recuerda si sintió algo o experimentó algo?
No, en ese yo momento. no sentí, de antes de los 7 años hacia atrás, no recuerdo nada, ni que sintiera algo, nada. Y yo digo, pues no se trata de sensibilidades, ¿verdad? Y le estoy muy agradecido al Señor, ciertamente. Después me decían mis hermanos que me iban a poner un candadito, porque ya hablaba mucho. Bueno, gracias a Dios. Pues sí, padre. Y después de ahí, pasando el tiempo, pues me gustaba mucho como de niño acompañar a mi papá, a mi mamá a la adoración nocturna, que hay la adoración ahí en mi pueblo. Le digo mi pueblito, de cariño, por amor. Y desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que el sacerdote celebraba la Eucaristía y para que participáramos, y de ahí a la casa. Después, cada mes yo procuraba estar en la adoración nocturna con mi papá y mi mamá. No había ahí enlistado el nombre de las mamás o mujeres, solo de hombres, para que se responsabilizaran y no pudieran poner pretexto de que estaban cansados, y ahí enviaban a la señora, a la esposa, a la adoración, y ellos tal vez pues se hacían ausentes. No, pasaban lista, y mi papá hacía las ceras en el aro, cera pura, y para encender las ceras ante el Santísimo en la iglesia. Olía precioso ahí todo lo que era de la cera pura de las abejas. Y el cántico me encantaba, el trisagio de la Santísima Trinidad. ¡Qué bonito! Y ahí don Seferino Nájera, el que llevaba la batuta y la conducción, bueno, retumbaban las voces de los adoradores, que todavía traigo en mí como el eco que se ha impregnado en mi corazón, en mi mente, en mi vida. El Señor venía labrando su imagen en mí. Y hice mi primera comunión, pero les digo cuándo, todavía no es el momento. Mientras tanto, iba con mis hermanos al campo a desjeguitar la milpa, a sembrar la milpa, a cuidar las borreguitas, los chivos, y qué latosos eran los chivos, pues se trepaban aun cuando estaba lloviendo en la ladera, y por más que yo les daba con la onda para que se regresaran, se vinieran, creo que más se ausentaban y se trepaban. Y en cambio las ovejitas, las borregas, los borreguitos, ay, no podían caminar por la lluvia, y a empujones así se hacían caminar. Y yo chiquillo entonces, tenía creo, pues después de los 8 años en adelante, hasta los 14 años, en que la víspera, el día 13 de mayo de 1950, no, día 13 de septiembre de 1954, me dijo mi mamá, ve ahí con doña Chabela a comprarme un cuarterón de sal. Me fui y me dijo ella, oye, dile a tu mamá que te deje ir al catecismo, los padrecitos están dando unas estampitas muy bonitas. Y yo me enchincualé por la estampita y llegué a la casa y le dije a mi mamá, y dice, no, pero no está tu papá y ya va a llegar de la sierra,
había ido a la sierra, había estado lloviendo, llegaba con los animales, el macho, el caballo, el burro, en fin, había ido a traer piloncillo para luego de ahí llevarlo a los pueblitos, también ofreciéndolo. Era comerciante en pequeño. Ya llegó mi papá y le dije que lo que me había dicho el padre entonces Adolfo Valdés Méndez, que estaba en una semana de pastoral misionera con el padre Daniel Reynoso y el padre Pablo Solares, pero me dijo mi mamá que al fin de cuentas fuera yo al catecismo. Me puse un capotito de paja, me arremangué el pantalón arriba de la rodilla, iba yo descalzo, de ahí a la casa como unos, yo creo que media hora por ahí, caminando entre del lodo. Llegué y estaba la iglesia a la entrada con muchos niños. Me llegué, estuve atrás del grupito y ya el padre dio la bendición, que nos portáramos muy bien con nuestros papás, y antes de darnos la bendición dijo, ¿quién de ustedes sabe algún cantito? Y entonces los niños decían, padrecito, este niño, ahí me fueron nombrando. Entonces ya me dijo, bueno, a ver, canta. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Y con una u otra estropita que canté, luego me llamó que fuera yo con él a la sacristía de 2 pisos, ahí en mi pueblo. Y al subir la escalerita me dice, ¿cómo te llamas? Ya le dije que Hermenegildo Pérez Vadillo. Y me dice, oye, ¿no te gustaría acompañarme? Y al día siguiente salían de ahí, del pueblo. Ya se cerraba la misión en la que ellos estaban. Y le dije, sí, ¿cómo no? Pero no está ahorita mi papá. Y entonces me dijo él, ¿cómo se llama tu papá? Alberto Pérez Nájera. Entonces escribió en un papelito, señor Alberto Pérez Nájera, deseo le dé permiso a su hijo Hermenegildo de que me acompañe. Yo me encargo de su educación, comida y vestuario. Afectísimo presbítero Adolfo Valdés Méndez. Fue como el cheque de la divina providencia para sacarme de mi pueblito, así. Y después salí de ahí contento y feliz, y una tía, hermana de mi abuelita, María, me decía, ¿qué te dijo el padrecito? ¿Qué te dijo el padrecito? Digo, no sé, no le dije nada, ni le enseñé el papelito que me había dado porque me lo iba a quitar, ¿verdad? Así. Yo entonces tenía 14 años ya, y ya llegué a la casa, le dije a mi papá, a mi mamá, y le enseñé el papelito que me había dado el padre, y nada más decían, bendito sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y total, ya al día siguiente, habiéndome dado permiso, me arregló ahí mi mamá un pantaloncito de mi hermano mayor, para que saliera a la iglesia. Me llevaron a caballo en un burro, macho, yo no sé qué, o caballo. Mi papá y mi mamá, me imaginaba como San José María y el niño, y ahí vamos. Llegamos a la iglesia y luego nos presentamos ante el padre Adolfo Valdés. Dice mi papá o mi mamá, aquí está el niño, sí le damos permiso, que vaya. Sí, lo que dice en su papelito que nos mandó. Bueno, ya. Luego les dijo que si estaban casados mis papás, sí, dijeron ellos que sí. Entonces querían la constancia y que si yo estaba bautizado. Sí, ahí le llevaron la constancia. Me habían bautizado el día 1 de mayo
de 1941 y a la vez de ordenado, a la vez de la confirmación. Me había confirmado y bautizado el señor Miguel Darío Miranda, obispo de Tulancingo, que estaba ahí en el pueblo en una semana de pastoral. Ya me trajeron y luego pusieron el pretexto, me dijo después el padre, de que había pedido papeles de ellos y de mí, y ya mi papá se regresó a caballo al pueblo, dentro de todos los papeles de mis hermanos en la cajita o cajón que tenía, y ahí encontró luego mi constancia y se regresó. Mientras tanto, ahí mi mamá con una tía me compraron unos zapatitos, primeros zapatos de mi vida en el año, que duraron un día, porque de ahí me vine a Molango Hidalgo, caminando por el cerro, caminando a caballo, pero se vino a descoser los zapatitos por la costura que llevaba, ya toda podrida por la humedad que había. Bueno, al día siguiente me compró el padre Adolfo, padrecito, así les decía, Fito, unos zapatitos, ¿verdad? Bueno, y me traía cantando con un cantito que después vengo valorando. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia mí. Con una estrofita que hay, y ahí invocando al Espíritu Santo. Yo no lo conocía, le había cantado, pero pues bueno, como le canté a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad en el Trisagio, bien. Y ahí para acá me trajo a Zacualtipán, el 16 de septiembre, ahí lo pasé. Después me trajo a San Agustín Mezquititlán, después de ahí me trajo a Pachuca, después de ahí me trajo a Huauchinango Hidalgo, ahí Puebla Hidalgo, ¿verdad? Por ahí. Luego después de ahí me trajo a Palzoquitla, después de ahí me trajo a Chiconcuautla, Puebla, una parroquia grande, dedicada al Señor de la Misericordia. Bueno, ahí el señor cura Ricardo, se llamaba el padre, de momento no recuerdo quién es, pero estaba con el padre Santiago Gómez Aguado, el padre Adolfo Valdés, como vicarios ahí del párroco, en la parroquia. Iba yo con él, con el otro padre, a las rancherías, me llevaban caminando o a caballo a veces, y así me fui sintiendo como un misionerito ahí, y me llevaban, a veces me dejaba el padre en una casita y les decía a los niños, aquí les voy a dejar a este padrecito, aquí les voy a dejar a este padrecito, quédanlo mucho. Y me llevaban los niños una naranjita, o me llevaban unos platanitos, me llevaban así alguna cosita, ¿verdad? Ahí al niño. Tenía yo entonces 14 años. Bueno, y el día 2 de febrero del 1955 hice mi primera comunión. Era domingo, y ahí el padre Adolfo Valdés Méndez, el padrecito, fue mi padrino también. Me preparó mi desayunito de una olla que había ahí, que tenía cola para pegar los anuncios en las paredes ahí de la iglesia.
y donde que ni se dio cuenta que tenía cola, y al hervir ahí pues salieron los huevitos ya cocidos, todo, pero con cola, ahí pegajoso todo. Creo que ni me los comí, me hizo un pastelito ahí, también todo duro, pero como tenía dientitos fuertes, pues me lo comí, ¿verdad? Así hice mi primera comunión, de casa, de familia, de mi papá, mi mamá, mis hermanos, nadie, ¿verdad? Bueno, y ahí le pedí a la Virgen María que un día me hiciera su sacerdote. Así pues se me ocurrió. Y pasaron los años, y muchísimo después, ya medio les conté también el inicio, y me pasaron a hacer mis estudios de filosofía 2 años, 4 años de teología en el seminario. Al principio ya de haber yo cumplido 25 años de religioso hermano coadjutor, así, y me dieron después de todo luz verde. Me decía un padre, yo preparé el camino, pero me lo sugirió, inspiró, yo creo, el Espíritu Santo, que yo ya lo había invocado como mi paloma blanca, y que me dirigiera, pues, me cubriera con sus alas, ¿verdad? Y después de todo ahí, me dieron permiso, es largo todavía, que es muy largo, pero bueno, el padre Melesio Picasso me dio con el Consejo General luz verde para pasar a estudiar la filosofía a Topacio 3000 en Guadalajara, que me pedía que me desprendiera de todos mis roles. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Para ser ordenado sacerdote un día vale la vida bien desprenderme de todos mis roles, ¿verdad? Yo traía la adoración acá en la parroquia, traía yo las empleadas del hogar en la parroquia, traía yo los hogares de la cruz aquí en la parroquia, traía yo, bueno, como dicen, ser de todo para todos, el va y viene. Bueno, no les cuento más detalles de aquí, pero hay mucho que podría contarles. Y me ordené de diácono, el señor Corripio Ahumada, arzobispo de México, me ordenó ahí en la Encarnación, en la ermita de que está la Viga y por Iztapalapa. Bien, luego también ahí él me iba a ordenar de sacerdote, tuve 9 meses de diácono, pero se enfermó del trigémeno y me pidió una disculpa, que le dijera yo a otro obispo que él me ordenara, y ya conseguí después de todo. Padre Javier Salvalbeitia conmigo, era el párroco ahí en Mexicalcingo, me llevó y me llevaba y me subió y me bajó. Fuimos a buscar al obispo y encontramos al señor Ricardo Bati Urquidi, y le platiqué y dijo, con mucho gusto, y él me ordenó el 24 de abril del 93, ahí en la iglesia de San Marcos Evangelista, y por cierto, fueron más de 2000 personas, ¿verdad? Y ahí con motivo de ese día saqué un librito que se llama Clamor de los hombres que sufren, y ahí está todavía, ahí para pasar haciendo el bien, no sabiendo ni mirando a quién, sino incondicionalmente. Algunas personas sí las he visto y les he platicado y me he alegrado también, y les dije ya lo que ya he expresado. Bien, cuántas cosas más después seguiría yo platicando,
pero aquí le dejo, pero soy sacerdote desde el 24 de abril del 93, he vuelto a nacer. Vale la vida haber nacido y tengo mi papá y mi mamá, los quiero mucho y a mis hermanos también. No mucho los frecuento. Antes de la pandemia sí les iba a visitar, pero después ya solo he hablado con ella, mi hermanita, que la quiero mucho, y a mis hermanos, que ya nomás quedamos 5, ya se me fueron los demás al cielo, pero les he hablado por teléfono. Al pueblo casi no voy porque pues pretexto mío, que ya me comprenden, ¿verdad? Y hasta aquí. Ay, muchísimas gracias, Padre Gildo. Siempre un gusto y un honor estar aquí con usted. Muchas gracias. Ay, disculpen que cierre los ojos, pero no me quiero distraer. No porque esté ciego, no. Estoy bien de la vista, gracias a Dios. Muchas gracias, Padre.